el lugar a la doctora Rebeca Canclini, que es doctora en Filosofía de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, profesora de Filosofía Política en la Universidad Nacional del Sur y de Introducción a la Filosofía en la Universidad Salesiana en Bahía Blanca. Directora de proyectos de investigación que indagan en la metáfora conceptual, en textos de teoría política clásicos y contemporáneos. Autora de un libro y algunos artículos en revistas especializadas. Antes de empezar a exponer muy brevemente algo de lo que traje preparado, quería agradecer, bueno, por supuesto a Roy, a la Universidad de Rosario y a las rosarinas y rosarinos por darnos siempre una cálida bienvenida. Así que, bueno, dicho esto, que es de rigor, pero no por eso deja de... Bueno, responder realmente a un agradecimiento de corazón para todos ustedes, hacia todos ustedes. Quería contarles un poco, bueno, ya María Clara creo que comentó que hace algunos años estoy trabajando en particularmente algo que se llama metáfora conceptual. Voy a tratar de explicar brevemente qué tiene que ver eso con el tema de hoy, ya que va a ser imprescindible porque voy a tratar de exponer ciertas tensiones que veo en construcciones conceptuales distintas, por decirlo así, entre la tradición de filosofía occidental que uno estudia cuando hace filosofía política en una universidad promedio y una forma quizás más propia de conceptualizar eso político a partir de algunas alusiones que encontré en la obra de Cush. Más que hablar de la cuestión del concepto de lo político, preferiría plantearlo como la conceptualización de lo político para rescatar precisamente el hecho de que los conceptos se construyen y se transforman históricamente. A veces la expresión se mantiene, pero en distintos momentos históricos, en distintos lugares, puede significar cosas distintas. ¿Esto qué quiere decir? Que conceptualizamos eso político a partir de situaciones y esa conceptualización lo que pretende es colaborar en la comprensión de cierto fenómeno que, bueno, quizás no sea totalmente abarcable, pero al menos esa conceptualización pretendería clarificar algunos aspectos, en este caso quizás de cara a la praxis. Esta cuestión del análisis de conceptos es propia de la disciplina filosófica, yo me dedico a la filosofía, pero no quiere decir que en el lenguaje cotidiano no esté presente. Nosotros, por ejemplo, hablamos de parásitos en el lenguaje cotidiano, ustedes seguramente en redes sociales deben estar cansados de verlos para hablar de personas, y eso no quiere decir que estemos diciendo que efectivamente las personas son parásitos, sino que comparten algunas, según esta afirmación, ciertas características que los vinculan con el todo de una forma particular. Bueno, eso que nosotros vemos en el lenguaje cotidiano también aparece en los textos de teoría política y de filosofía política cuando los autores tratan de dar cuenta del concepto de lo político. Hay cierta tradición de lectura que indica que el uso de metáforas, de comparaciones, de analogías, es accesoria. O sea, por defecto, el filósofo profesional lo que hace es, normalmente en el primer capítulo de la obra, busca la definición, corrobora al final que fulano dice que lo político es esto, y ahí se acabó un poco el problema, al menos en algún aspecto. Y sin embargo, cuando nosotros utilizamos estas herramientas de análisis del discurso, creo yo, podemos enriquecer la forma y ver, sobre todo, la forma en que ese autor se vincula con la situación a partir del uso de
metáforas que indican qué es lo relevante en cada caso. A ver, para ir un poco más a la cuestión. De lo que se trata es de hablar de algo que se llama la metáfora orgánica. La metáfora orgánica tiene una larguísima tradición en la filosofía política. Me interesa sobre todo la forma de usarla, particularmente de la Edad Moderna, con un autor que seguramente todos han escuchado mencionar, Thomas Hobbes, que dice básicamente que la constitución de lo político es análoga a la constitución del cuerpo, pero siempre pensando en un cuerpo humano. Hobbes básicamente lo que hace es tomar como punto de partida individuos que están solos, aislados, quiero decir, que se encuentran en un espacio y en ese encuentro se reconoce al otro como aquel que, bueno, es el que compite por lo que yo quiero. Y en definitiva, en ese encuentro, la única solución posible es un estado de guerra. O sea, lo que hace Hobbes, básicamente, toma Hobbes como modelo, pero esto se podría buscar en otros autores, me parece paradigmático esto, parte de asumir que efectivamente podemos ser considerados como individuos, esto es, abstraídos de nuestras relaciones, abstraídos del tiempo y espacio que ocupamos, y que precisamente esa abstracción, la del individuo, lleva necesariamente a que, si no hay un gobierno, nos matemos entre nosotros, que eso en definitiva es el estado de guerra. Una situación de competencia que él, bueno, postula precisamente a partir de ciertos supuestos antropológicos. ¿Cuál es el problema en Hobbes? Bueno, básicamente es la construcción de la unidad. Y obvio que es un problema porque parte de individuos y no parte de algo dado, que es la comunidad. En esa construcción de la unidad, entonces, no es algo que esté por naturaleza. ¿Qué se requiere para que la unidad de la esfera política llegue a existir? Pues se requiere un soberano que tiene en una mano la espada y en la otra mano el báculo. Y básicamente, ¿de qué se trata? Se trata de que este soberano pueda reducir la razón individual en una razón, que va a ser después lo que se llama la razón de Estado, y las voluntades de todos y cada uno de los individuos en una voluntad. Ambas dentro de lo que es el foro externo, o sea, el espacio que se comparte. Entonces, desde esta perspectiva que nosotros hemos heredado de alguna forma, el rol del soberano básicamente es el de unir esa diversidad, sea por la generación de consenso, sea por el uso de la espada, o sea, por el poder de coerción. Frente a esta forma de entender lo político, a mí me llamó mucho la atención ver en Kusch también la presencia de la metáfora orgánica, pero ya no en términos de cuerpo humano, o sea, ya no está pensando en lo político a partir de la existencia de una voluntad y de una razón unificada que impone al resto de las partes una forma particular de reunión, sino que en el caso de Kusch, la metáfora es una metáfora vegetal. Habla muchas veces, a veces habla simplemente de lo vegetal, a veces de un árbol, pero en definitiva a mí me interesa ver acá que ese punto de partida ya no es el individuo abstraído, el individuo aislado. El punto de partida tiene que ver con un desarrollo, con un crecimiento que requiere necesariamente un suelo en el que la vida es posible, un suelo que, por supuesto,
uno puede, y él mismo lo dice en algunos textos, entenderse en términos de cultura. Esto es una cierta forma de comprender y de vivir los vínculos entre individuos en un espacio y en un tiempo compartido. Y digo, no solamente en un tiempo, también en un espacio, también tiene que ver con el encuentro del que está ahí, más allá de el compartir o no una historia común. La cuestión es que Kusch usa esta imagen para problematizar también el tema de la unidad. Según lo que él ve, habría cierta discontinuidad en términos orgánicos entre distintos sectores, particularmente entre sectores medios y pueblo. Acá, por supuesto, al menos en muchos de los textos, un poco la cuestión está en la apelación a que esos sectores medios sean parte del pueblo y no algo distinto. Pero la solución, por supuesto, es totalmente distinta. Bueno, en primer lugar, por el punto de partida. O sea, no hay unión posible si no hay un suelo común. Por otro lado, esta imagen da también la posibilidad de hablar de una pluralidad, de tematizar esa pluralidad, pero siempre comprendiendo que hay una totalidad profunda que da sentido y que permite unir esas partes de una forma, digamos, no esencialista, pero que no admite la ruptura en partes al estilo individualista, ¿no? ¿De qué se trata un poco esta forma de presentación? Lo que estoy tratando de cerrar como trabajo tiene que ver básicamente con el rol que tiene, por un lado, los liderazgos desde estos supuestos kuschianos, pero por el otro lado también el rol que tenemos aquellos sectores vinculados a la búsqueda del conocimiento, por decirlo de una forma amplia. Por un lado, si uno compara el rol que tendría el liderazgo en esta visión tradicional moderna, tomamos por caso Hobbes, el líder lo que hace es imprimir una unidad, en crear esa totalidad y crearla en tanto capaz de reducir la razón y las voluntades individuales a una que es la suya propia. En el caso cuando uno parte de la conceptualización de lo político con esta metáfora vegetal, ya la función del liderazgo sería precisamente la contraria. Básicamente es ese pueblo el que no es construye, porque sería algo muy técnico, pero es desde ese pueblo desde el que brota el líder, en tanto es capaz de articular una forma de administración, quizás de lo político y no solamente de administración. Tendría que encontrar una mejor palabra. En el caso nuestro, que quizás es el más interesante, al menos acá y ahora, tiene que ver básicamente con funciones distintas que tendríamos quienes tenemos el privilegio de estar en una universidad y muy especialmente en una universidad pública, que perfectamente uno podría decir, bueno, desde cierta visión se esperaría de nosotros que seamos precisamente los que llevemos adelante el trabajo de construcción de una hegemonía en términos de un poder centralizado y vertical. Me parece de vuelta que la imagen de vegetal en Kusch lo que permite
precisamente es lo contrario, es no aspirar, no cometer el error de aspirar ser los directores del pueblo, que siempre, por supuesto, una dirección es una dirección con beneficiarios, es dirigimos y dirigimos para alguien o para algo, sino precisamente el ser primero interlocutores y segundo, principalmente, agentes capaces de expresar y llevar adelante demandas populares que no nos pongan a nosotros como algo distinto del pueblo, sino precisamente en un intento de recuperar esa articulación orgánica entre sectores que de hecho existen y seguramente van a seguir existiendo. Quizás el único intento podría ser que sea menos desarticulada la relación o un poco más orgánica, pero en definitiva creo yo que el pensamiento de Kusch, en este caso, seguramente esto también vale para muchos otros, apunta a una forma de entender lo político que no se divorcia de esa experiencia, esa vivencia del etos de la que hablaba recién el compañero, sino que eventualmente toma ese aparato estatal que uno puede decir a partir de la experiencia histórica puede ser un aparato, y fue de hecho un aparato represor, sea por vía del consenso, sea por vía de la espada, toma ese Estado y lo vuelve a favor de ese suelo compartido y de quienes vivimos en él sobre todo. Eso básicamente es el punto. Último lugar, a Enrique del Percio, doctor en Filosofía Jurídica, especialista en Sociología de las Instituciones y abogado, director del doctorado en Filosofía de la USAL, codirector del Programa Internacional Democracia, Sociedad y Nuevas Economías de la UBA, profesor de Sociología Jurídica y de la Dominación en Derecho de la UBA, investigador invitado en la Universidad de Londres. Dicta habitualmente clases en universidades de América, Europa y Asia. Se nos fue Roy, pero igual le agradezco, porque gracias a este esfuerzo increíble que hace Roy todos los años, uno puede reencontrarse con queridos amigos, como es el caso de Rebeca, conocer nuevos amigos, que por propiedad transitiva de amigos comunes seguro que la amistad está ahí flotando como con Sebastián, y darme el gustazo de haberlo conocido personalmente y además ahora crecido aprendiendo de la sabiduría que ya me comentaban de Cacho y que realmente hoy tuve oportunidad, más allá de el vínculo que teníamos más intelectual, de comprobarlo. Así que realmente es genial. Paso de las metáforas. Hay una frase de Borges, lindísima, en un breve ensayo sobre Pascal, que dice: toda la filosofía política en realidad no es más que la historia de la sobrevivencia o el ocaso de unas pocas metáforas, ¿no? Y en definitiva de eso se trata, ver cuál es la metáfora que hegemoniza el modo de entender la realidad, porque precisamente la realidad política no es, sino que la vamos haciendo. Esto no quiere decir que sea un artificio totalmente, quiere decir otra cosa, y de eso vamos a hablar ahora. Quisiera entonces arrancar con algunas palabras que hoy fueron objetadas. A ver, yo parto de la base y creo que todos estamos de acuerdo que una persona inteligente es una persona que piensa como nosotros, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Ahora, que piense como nosotros no significa que piense igual que nosotros. Yo considero muy inteligente a mi gran amigo Pepe, por ejemplo, con el cual pensamos igual en muchas cosas y en otras no, pero siempre pensamos como, yo pienso como Pepe piensa como Enrique en cuanto a un cómo que tiene que ver con los temas, con el estilo, con quizás la transgresión sea y la indisciplina sea lo que más nos une. Y quiero defender a Roy, ya que no está, aprovecho para defenderlo, contrariando lo que a mí siempre me parece correcto, que es que hay que hablar bien de la gente delante de la gente. A mí
Si hablan bien de mí, que hablen delante mío. Si van a hablar mal de mí, prefiero que hablen mal de mí a mis espaldas, porque así no me entero y no sufro, porque en general, claro, eso es un embole. Si te hablan mal de vos delante es un problema. Entonces siempre que hablen mal de mí a mis espaldas. Pero en este caso voy a hablar bien de Roy a sus espaldas por la elección del título. Y obviamente esto no es hablando en serio, ahora no es una discusión con Pepe, sino que es ver lo que Pepe planteó hoy con esa agudeza que tiene para cuestionarnos, verlo desde otra perspectiva complementaria a la que Pepe planteaba. Voy a defender primero que se haya llamado filosofía a este encuentro, porque no hay por qué regalarle la palabra filosofía a los que creen que la filosofía es nada más que la filosofía étnica blanca y que tiene determinadas características formales, quizás la más importante de las cuales es que es una filosofía practicada por una tribu que solo le atribuye cierto valor a los autores y a las citas de ese autor a pie de página, ¿no? Más de uno de nosotros habrá leído esos libros de filosofía que a fuer de tantas citas parecen más una casa de citas que un texto interesante. No hay por qué regalarle tampoco la palabra filosofía a esos otros textos que arrancan diciendo barbaridades tales como el presente texto tiene por objeto, cuando todos sabemos que un texto no tiene objeto, nada por objeto, es uno el que lo tiene. Pero esto no es ingenuo ni es casual. Reivindico la idea de latinoamericano, aunque adhiero, por supuesto, a las críticas que hace Pepe. Quizás sería más propio hablar de afro, indo, latinoamericano, puede ser. También igual eso nos dejaría algunos afuera. Tenemos muchos coreanos, muchos asiáticos, que entonces universal latinoamericano ya se nos hace más complicado. Yo había empezado a hablar con el querido amigo Carlos Cushan de Nuestro Americano, hasta que en noviembre del año pasado, dando una charla en España, me dice un querido colega, pues mira, Enrique, tú puedes hablar de Nuestro Americano, pero si yo hablo de Nuestro Americano, pues que a ti no te gustaría. Y digo, puta, tienes razón. Y dice, pero más aún, tú me puedes entender, pero si yo cuando estoy en China hablo de Nuestro Americano, ¿qué van a decir? Voy a decir, bueno, los americanos de Enrique, o los Enrique americanos, y mira, tú tienes conocidos en muchos lugares, pero no eres conocido por todos, con lo cual no sirve eso. Entonces, mira, ¿por qué no continúas hablando de latinoamericano y ya está, que ya sabemos todos de qué se trata? Y digo, bueno, es cierto, ¿qué es eso? Es lo mismo que si una feminista se quejara de que la llamamos feministas porque la palabra feminismo viene de fe, munus significa alimentar, nutrir, proveer, y fe significa succionar, como felatio, de ahí viene la succión. O sea, que uno piensa que una feminista es una persona que hace un ismo del hecho de dar la teta y no tiene nada que ver con esto, no tiene nada que ver. Sin embargo, hay palabras que ya significan más allá de lo que la etimología diga. Entonces, adhiero a lo de latinoamericano. Y después también voy a hacer un señalamiento, y esto ya me mete de lleno en el tema, un señalamiento con respecto a otro de los expositores de esta mañana, que hizo una crítica muy acertada a el pensamiento decolonial, pero ahí, ahora lo van a ver, dice descolonial, no dice decolonial. Y esa S plantea una diferencia muy importante. Si nosotros pensamos en términos decoloniales, el deco obviamente hace alusión a la deconstrucción derridiana y tiene sentido, no voy a sacar toda la historia de dónde surge, la mayoría de ustedes recuerdan, ¿no? Cuando Walter Mignolo y otros autores se dan cuenta que el pensamiento postcolonial tenía sentido en el mundo anglosajón, pero nosotros lo que teníamos que hacernos era deconstruir las categorías coloniales. Y está bien, pero no solo hay que hacer eso, sino que además al ponerle el S, asumimos nuestra herencia hispánica. ¿Se entiende? Deco es francés. Al asumir la herencia hispánica estamos asumiendo todas nuestras herencias. Y estamos diciendo, bueno, mira, con todo lo bueno y lo malo que esto tiene, tenemos que hacernos cargo, por supuesto, de muchas cosas malas, pero también podemos asumir a un Fray Bartolomé de las Casas, podemos asumir a un Montesinos, podemos asumir a un Vasco de Quiroga, pero además podemos asumir a todo ese otro pensamiento. Yo hablaba recién en el encuentro que teníamos de toda la filosofía afro-antillana de fines del siglo XVII y XVIII, de esos africanos de la diáspora antillana que dieron una filosofía política impresionante, uno de los cuales, por ejemplo, criticaba a la Europa que estaba llevando la barbarie al mundo entero a partir de la esclavitud y de la guerra y destruyendo civilizaciones.
es interesante porque para Jean-Louis Basteis concretamente, la civilización era América, la barbarie era Europa, ¿no? Acá tuvimos alguna inversión con respecto a esto. Bueno, esto entonces nos lleva a pensar algo que es fundamental en un pensamiento descolonial, y hoy se planteaba bien la tensión entre universalismo, particularismo, y se hacía una crítica muy acertada, creo yo, a la idea de pluriverso. ¿No? Es lo universal o lo pluriversal, y coincido con todas estas críticas, pero lamentablemente el compañero que estaba hablando esta mañana no hacía alusión a la filosofía de la liberación, donde, cosa que uno lo nota enseguida, cuando alguien habla de emancipación y no de liberación, es porque obviamente no leyó esto, no porque esté mal, sino que le faltó. O sea, obviamente es alguien cercano, pero que todavía no tuvo lo otro. Como todos sabemos, el ser humano evoluciona, y a medida que evoluciona tiende a hacerse peronista, y esto es una cosa que pasa con frecuencia. Bueno, en este caso, la filosofía de la liberación tiene una categoría muy trabajada, que es la de universal situado. El universal situado no es la perspectiva, no es lo que planteaba Jauretche, que era muy correcta la crítica que se hizo hoy. La idea del perspectivismo, Mannheim en Europa, Jauretche acá diría, bueno, obviamente yo no puedo conocer todo lo universal, solo de lo que puedo hablar es de lo que yo veo. Y entonces voy a decir, bueno, voy a describir desde donde yo veo. Eso era lo que además usó varias veces el término ver. Claro, sí, es cierto. Pero si yo quiero pensar lo universal, voy a tener que pensar no solo con lo que yo veo, sino con lo que yo escucho. Yo puedo ver lo que pasa acá. Si queremos saber lo que pasa afuera, tenemos que escuchar. Y el escuchar hace que cambie totalmente la cosa. La visión, la observación es fálica, es penetrante, es conquistadora. La escucha, en cambio, es permitirte penetrar. Lo primero es lo fálico, lo segundo es lo femenino, la complementariedad del yin y el yang. Hacen falta las dos cosas. Ahora, si yo escucho al otro, es decir, si yo aprendo de lo que el otro me dice, al que voy a escuchar normalmente es al que no dejó nada que yo pueda ver, al que no dejó ni documentos ni monumentos. Voy a escuchar a la víctima. Y a partir de escuchar a la víctima, cambia esto. Ahí hay una universalidad distinta, una universalidad no falocéntrica, una universalidad que por situada es universal. Por cierto, con las dudas, los problemas, las contradicciones. Voy a escuchar a uno que me diga una cosa y otro que me describa exactamente lo mismo y me diga otra. Bueno, sí, el saber es así. Entonces, a partir de esto, retomamos entonces desde esta perspectiva latinoamericana situada. Quisiera meterme con la cuarta de las palabras, que es la palabra porvenir. Vieron que cumplí los deberes, no está Roy me dijo, tenés que circunscribirte a lo que dice el cartel, así que no voy a hablar del repertorio que yo normalmente hablo, voy a hablar de lo que dice el cartel. Y el cartel habla de porvenir. Y está bueno porque el porvenir, a diferencia del futuro que implica un proyecto creativo, el porvenir es lo que viene ahí. Y con lo cual lo que puede venir es o algo que construimos nosotros, que proyectamos, o lo que puede venir es el antiproyecto, la debacle. Y en este sentido, para pensar el proyecto, creo yo que es necesario pensarlo a partir de categorías reales y no de categorías académicas. Es curioso, hablábamos hace un rato, cómo la academia no permite hablar con categorías reales. Por ejemplo, nada mueve más a la construcción común del futuro que pensar que la política tiene por sentido proveer a la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Sin embargo, en las facultades de ciencia política, en las disciplinas tales como sociología política o filosofía política, está prohibido hablar de felicidad, de pueblo, de nación. Si vos hablas de algo de esto, pasás a ser poco serio, a pesar de la tremenda persistencia que tienen estos conceptos. En su origen, ya en el siglo XIX, por vía marxista, hablar de nación no se podía porque la nación era un elemento superestructural que estaba ocultando las relaciones de dominación internas. El tema era el proletariado. Y por la otra vía, post-siglo XIX, pero digamos, bueno, Comte, recuerdan las críticas que Comte, el positivismo, hacía a la idea de nación, Weber lo mismo, no hay ahí una idea de nación que esté claro. Pero claramente esa idea de nación, después de las experiencias nazis, fascistas y demás, es cuando más entra en crisis.
Y lo mismo va a pasar con la idea de pueblo. La idea de pueblo también es una idea demasiado comprensiva frente a la idea de proletariado, entonces por izquierda no se la asume. Sobre todo estoy pensando en el pensamiento europeo, ¿no? El marxismo latinoamericano, Mariátegui y demás es otra cosa, pero estoy pensando en el marxismo más ortodoxo europeo. Y por derecha tampoco, porque el pueblo... Y bueno, ¿qué es? ¿Cómo lo defino? ¿Cómo lo operativizo? Decía, ¿no? Y sobre todo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la palabra pueblo en Europa puede sonar al popolo mussoliniano o al folk nazi, es lógico que esto pase. Hay una anécdota muy linda, cuando se encuentran Dussel, Scanón y Sinot con Levinas, que Dussel le dice a Levinas, bueno, nosotros tomamos muchas de sus categorías, realmente la crítica a la totalidad, etcétera, pero además le agregamos el concepto de pueblo. Y Levinas dice es que el pueblo es un concepto fascista. No se olviden que la familia de Levinas había muerto toda en un campo de concentración. Y Scanone le dice, ¿y el concepto de pueblo de Dios también? Y entonces Levinas dice, bueno, pero eso es un concepto teológico, no político. Y Scanone le dice, y acá también hay que distinguir entre teología y política. Y Levinas dice, hablemos de otra cosa, ¿no? Es una carga que se entiende que para ellos es muy fuerte. Y es lógico. En última instancia es lógico que para la filosofía europea, después de las experiencias que han tenido, absolutismos, totalitarismos y demás, la palabra poder les dé miedo y la palabra poder la opongan a libertad. Pero si a nosotros nos da miedo la palabra poder, estamos condenados a la impotencia. Entonces, de lo que se trata, creo yo, es de pensar la cosa de otra manera y no pensar estas categorías al modo de la filosofía europea que necesita, no quiero repetir la palabra, pero necesita necesariamente definir en términos de género y diferencia específica, porque es una filosofía colonizada por la idea de ser. ¿Qué quiero decir con esto? Un ejemplo fácil que todos recordamos, la clásica definición de ser humano. Animal, racional, ¿sí? Animal, género, racional es la diferencia de esa especie de animales, ¿sí? A su vez, animal la puedo definir como el viviente semoviente, ¿no? El viviente que se mueve por sí mismo. Viviente es el género, semoviente es la diferencia específica. A su vez, viviente lo puedo definir como el ser dotado de vida, que el ser. O sea, agarres la definición que agarres, empezás a ir para arriba en esa pirámide conceptual y terminás en el ser. Porque justamente es una metafísica necesariamente sustancialista. Pero ¿qué pasa si salimos de ahí y pensamos con Kush, pensamos con la filosofía andina, con la filosofía tupí-guaraní, con la filosofía judía, con las filosofías universales que no tienen el verbo ser, en lugar de quedarnos en la filosofía étnica blanca? Entonces vamos a pensar a partir de un estar siendo relacional. Entonces vamos a pensar el concepto en relación con los otros conceptos. Y ya entonces no nos va a preocupar que no encontremos cuál es el género y la diferencia específica de pueblo. Vamos a intuir, vamos a saber que pueblo se opone a oligarquía, que nación se opone a imperio. Y a partir de ahí vamos a poder construir categorías. ¿Por qué? Porque justamente si nosotros partimos de esta diferencia, nos vamos a dar cuenta que justamente las oligarquías y los imperios son algo que conspiran bastante contra esa felicidad de la que hablábamos antes. Ahora, uno diría, che, pero cualquiera que mire, que lea los diarios, que se entere un poco de lo que pasa en el mundo, suponete que baje un marciano acá y mira y diga, ¿cómo es posible que se pueda hablar de política en las facultades de ciencia política, de sociología o de filosofía sin hablar de imperios, sin hablar de oligarquía, sin hablar de pueblo, sin hablar de nación? Parece mentira, ¿no? Bueno, no es que parece mentira, es que justamente la realidad molesta y por eso la academia prefiere hablar de cualquier cosa menos de la realidad. Nosotros no. Y para cerrar esto, estaba dejando a propósito de lado la idea de felicidad. ¿Y qué pasa con la idea de felicidad? Todas las filosofías, tomen la que tomen, van a pensar que el ser humano, cuando tiene que tomar una decisión ética, lo que está buscando es algo que, por convención, llamémoslo felicidad, quizás la expresión más aproximada, sería eudaimonía, quizás el sumaka usae o sumaka maña, quizás ubuntu en filosofías más comunitarias, pero pongan el nombre que quieran. El gran problema que tuvo la modernidad, que muy bien describías vos tan breve y contundentemente, el gran problema que tiene en materia ética la modernidad
es que tiene el sujeto acá. El sujeto lo que quiere es ser feliz, pero resulta que la Iglesia se adueñó de la felicidad en términos de pecado, cielo, infierno, con lo cual lo que hace la modernidad es tirar al bebé con el agua sucia por la ventana y tenemos acá el individuo, acá él lo que debe hacer, abajo lo que es útil para ser feliz. Si tiramos el fin último, la felicidad, que es lo que anhelamos, con el argumento de que nadie sabe muy bien qué es la felicidad, ¿se acuerdan? Kant, etcétera. Lo que vamos a tener es una ética o una deontología, la ética del deber, o una ética utilitarista, la utilidad. Utilidad mata deber. O sea, si a vos, yo ahora justo estos días tengo que hacer un dictamen con una facultad de Derecho de Perú que mete en la materia de ontología. Yo digo, por amor de Dios, si están a tiempo, sáquenla. Si vos enseñás de ontología, o sea, ¿qué es lo que debe hacer? Lo que haces es cagar de la pida, el pobre pibe abogado que se recibe y va a querer hacer las cosas bien y lo dejás con las manos atadas frente al turro que no tiene ningún problema. Si vos a un político le decís, oiga, usted no mienta, usted diga siempre la verdad. Y si vos le asesorás al empresario y decís, usted pague los impuestos, usted haga todo en regla, no haga publicidad engañosa. Ese tipo sonó. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, no hay ética, sí hay ética. ¿Por qué sonó? ¿Se entiende? Porque tenés deber, utilidad. Utilidad mata deber, los que ganan son los que se quedan con la utilidad. Con lo cual lo que hoy tenemos en el mundo es la ética utilitarista, cuya filosofía que mejor pregna es el neoliberalismo. Ahora, si nosotros rescatamos la idea de felicidad, vamos a correr el riesgo de que haya muchos que descubran que nadie se realiza si no es en una comunidad que se realiza. Y vamos a correr el riesgo de que los empresarios digan, oiga, como yo quiero ser feliz, yo quiero cumplir con las normas, pero que el otro también, no quiero ser yo el que pierde porque el otro no cumple. Y voy a exigir que haya un tercero que haga cumplir las normas. Y vamos entonces a decir, yo quiero ser un político que me ocupe de la formación del pueblo porque no quiero que un pueblo vote a un tipo que me diga que no hay nada más fácil que bajar la inflación y que pobreza cero y que resulta que todavía hace un tercio que siga votándolo. Entonces hace falta, voy a ser un político que lo que demande es formación política de ese pueblo. Y si yo quiero hablar de ética en serio, no voy a empezar a hablar de la corrupción que denuncian los diarios, sino que voy a exigir a los gobernantes que se acaben los paraísos fiscales, pues si no, no hay forma en serio de hablar de ética en el mundo. Vean, entonces, frente a todo esto, la recuperación de la idea de felicidad es una recuperación demasiado complicada, demasiado compleja, y precisamente por eso es que vamos a evitarla, porque en última instancia la palabra, estábamos hablando de definir por las correspondencias. ¿A qué se opone la idea de felicidad? Todos sabemos que no se opone a la idea de tristeza. Uno puede estar triste y eso, menos aún a la idea de angustia. Quizás es en el momento de mayor angustia donde uno, cuando salió de ese momento, encontró ese rayito que le permitió descubrir la felicidad. Sin esa angustia, a lo mejor antes andaba dando vueltas por la vida. No es eso. La felicidad, por un lado, se opone al vacío, por eso decimos estoy pleno, pero sobre todo se opone a la intrascendencia. Justamente no hay nada que te deje más infeliz, más que saberte totalmente intrascendente. Pero resulta que la trascendencia se consigue en la comunidad. Como habría mucho para conversar sobre esto, pero voy a comentar dos cositas solas. Una, que la comunidad se construye con compañeros, con aquellos que comparten el pan. ¿Pero qué pan compartimos nosotros? Hay una clásica canción de la Guerra Civil Española que dice, ya está llegando la hora, está llegando la hora de que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda. Eso es una canción que hasta en ciertas noches la cantan tranquilamente gentes de derecha, felices, ¿no? De esa gente que jamás cantaría la marcha, pero pueden cantar esto. ¿Y por qué? Porque están jugando el mismo juego. Porque vos podés ser, yo les contaba eso cuando mi viejo, yo me empecé a acercar al nacionalismo y que mi viejo me dijo, porque entrás por ese camino y después vas a terminar peronista, preferiría tener un hijo comunista o maricón antes que eso, ¿no? Y acá en Rosario justamente conocí un tipo que me dio a leer, el primer peronista que encontré que me dio a leer el manual de Sonceras Argentina de Jauretche y dije, oye, estos tipos, bueno, ¿por qué a mi viejo no le molestaba esa canción? Porque justamente juega el mismo juego. O yo como pan y vos comes mierda, o vos comes mierda y yo como pan. Se entiende cuál es el juego. Pero vienen estos negros a decir, che, pará, y resulta que nosotros queremos que todos se sienten en la misma mesa y que coman lo mismo, y ahí ya la cosa cambia. Pero encima con el peronismo la cosa cambia mucho más, porque nosotros no queremos que los pobres coman pan.
Es aburridísimo. Nosotros lo que queremos es que los pobres, ¿qué asociamos los peronistas con? ¿Qué pan asociamos? El choripán y el pan dulce. El choripán con vino tinto y el pan dulce con sidra. Y eso es insoportable, porque pensar que los negros pueden gozar, eso es demasiado. Frente a esto, la construcción esto se lo debo al querido Daniel Santoro, esta alusión al pan de la izquierda y al pan peronista. Entonces, el construir comunidad, el sentirnos compañeros en ese choripán, en ese pan dulce, en ese vino con hielo y soda y en esa sidra, nos lleva a algo que es fundamental, y es que justamente hablábamos de la intrascendencia, pero la intrascendencia también es lo que pasa cuando no hay comunidad. Cuando lo que vivimos es en lo que algunos filósofos como Sloterdijk llaman el individualismo de masas, donde estamos todos aislados pero en la masa, toda la trascendencia que hay es la cantidad de likes que vos pusiste en una historia de Instagram que te dura apenas 24 horas. La trascendencia se consigue justamente en la comunidad. Por eso es que hubo un pensador, un gran filósofo que hace 70 años terminó uno de los tratados de filosofía más interesantes que se haya escrito en la Argentina con la frase de Spinoza, pero que reapropiada por él tenía un sentido mucho más profundo, y termina, recuerdan aquel libro diciendo, porque es en esa comunidad que se organiza que sentimos, que sospechamos que somos eternos. Muchas gracias.